Hola, buenas tardes, mi querido, mi querida. Hoy tenemos el honor de encontrarnos con la diputada federal Adriana Corse, quien está luchando por la reelección y ella quiere platicar un poco con nosotros sobre su trabajo, sobre Goiás, sobre el panorama nacional y sobre las causas que ella defiende. Siempre se ha destacado en la lucha por varias clases sociales, por varias demandas, ¿verdad? Quiero invitar a la diputada federal Adriana Corse, tan querida por nosotros, para que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas tardes, querida Andrea. Es una alegría estar aquí contigo de nuevo y estoy muy bien, muy animada, con el corazón lleno de esperanza, ¿verdad? Estamos pasando por un momento decisivo para nuestro país, ¿no? Que son estas elecciones que se celebran dentro de pocos días, en unos 40 días, y que definen nuestro futuro, ¿no? El futuro de las personas que amamos, si vamos a tener un país que siga avanzando en las políticas sociales, de dignidad para las personas, en la democracia, en la soberanía, o si vamos a tener un país es gobernado por corruptos, por personas que defienden la dictadura, que defienden la privatización de las políticas sociales. En fin, es una decisión muy importante. Y también, Andrea, decidir en este país tener un Congreso amigo del pueblo y no un Congreso enemigo del pueblo, ¿verdad? Que vota en contra de los derechos de las personas, el avance de nuestro país. Y por eso es una decisión tan importante y tengo el honor de ser parte de este momento histórico, ¿verdad? Como candidata a la reelección como diputada federal, tú siempre has acompañado mi trabajo aquí. Me diste la oportunidad, ¿verdad?, de rendir cuentas de mi trabajo incluso, Andrea. Hace pocos días fui elegida por el Congreso en Foco como la primera diputada de Goiás y la primera de mi partido, que es la segunda bancada más grande de Brasil. Sí, como la diputada que más proyectos de ley aprobó y la mayoría en defensa de las mujeres, de los niños, ¿verdad? Del medio ambiente, de la seguridad pública, en fin, una gran alegría. Y por eso nos da fuerzas para seguir con este trabajo y mejorar cada vez más. Maravilla. Entonces, me parece muy interesante, Adriana, tú ahí en el Parlamento, ¿por qué? Porque eres de izquierda, eres progresista, tienes una trayectoria de lucha desde joven, ¿verdad? Luchas a favor de los más vulnerables, de los trabajadores, de las mujeres, y tienes una trayectoria interesante en seguridad pública porque eres comisaria de carrera, ¿no es así? Voy a cumplir 27 años como comisaria de carrera en enero, Andrea. Es una gran alegría porque fue un sueño de mi infancia, ¿verdad? Crecí en un barrio, en una región de extrema vulnerabilidad social, aquí en Goiânia, que es el Jardín Novo Mundo, donde había mucha violencia contra las mujeres, contra niñas y una violencia institucional en general, ¿verdad? La falta de acceso a los derechos, a las políticas públicas, y fue ahí, ¿verdad? Como a los 8 años decidí ser policía para combatir ese tipo de violencia y a través de la educación, del apoyo de mi familia, educación pública, ¿verdad? Universidad Federal de Goiás, colegio estatal del sector Palmito, donde estudié, estoy orgullosa de mi origen, ¿verdad? Y logré realizar ese sueño, convertirme en delegada de policía, delegada de protección a la infancia y adolescencia, ¿verdad? Jefa de la Policía Civil, época en la que creé varias comisarías de protección a la mujer y a la infancia y adolescencia en el estado de Goiás. Y después continué como diputada, también creé varias. Y hoy como diputada, Andrea, hago enmiendas parlamentarias para construir comisarías de la mujer, vehículos para las comisarías, vehículos para las guardias municipales que protegen a las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, Goiânia tiene el programa Mujer Más Segura. Es excelente, yo lo escribí, pero fue el alcalde Pires Resende quien lo puso en práctica después de que salí de la alcaldía. Y es un programa maravilloso que realmente protege a las mujeres que están bajo medidas de protección. Entonces, esa es una gran lucha de mi vida, como dijiste, desde mi juventud. Interesante, ¿verdad? Y así todo ese trabajo tan importante. Y quiero aprovechar toda tu formación técnica y conocimientos de mujer, de diputada y de policía también. Tú como policía, 27 años de carrera, ¿verdad? ¿Sí?
¿Cómo ves esta situación de Flavio Bolsonaro que hasta hoy no ha rendido cuentas? Eso está muy raro, ¿no crees? Tiene pinta, ¿sabes? De algo turbio, un esquema, ¿no? Sí, porque para nosotras que estamos de este lado queda esa sensación de que él no rinde cuentas ni nada. Entonces, con tu experiencia como delegada, como policía, ¿no te parece extraña esta situación, delegada? Ay, André, es más que extraño, llega a ser sospechoso, porque mira, hace muchos años que lo investigan por ese término infantil que no me gusta, rachadiña, que minimiza el crimen de corrupción, ¿verdad? De tomar dinero público. Fingir que le estás pagando a un empleado para prestar un servicio a la población y quedarte con ese dinero. Está siendo investigado porque compró una casa millonaria que nunca explicó cómo compró esa casa. Porque mira, André, te voy a decir una cosa. El salario de diputado federal en Brasil es un salario muy bueno, es un salario muy digno. Es similar a mi salario como delegada de clase especial, puesto que obtuve por mis servicios y por mérito. Es un salario excelente en comparación con el salario de las personas trabajadoras en Brasil. Pero jamás, jamás tendrías cómo comprar una casa que vale 10 millones, que vale 15 millones. Eso es lo que Eso te es lo iba a que te iba a preguntar. preguntar. Así, ¿se puede comprar una casa de 6 millones? Jamás. Y esa casa, mira, fíjate bien. Esa casa, los especialistas dicen que vale mucho más. Y él nunca explicó cómo pagó esa casa en efectivo. Entonces, esos esquemas aparentemente criminales que la policía aún no ha logrado revelar, ni tampoco la justicia, porque llega un punto ahí, parece que se detiene, ¿verdad? Incluso su papá, cuando era presidente, lo dijo. A la prensa le dijo que sí iba a cambiar a los investigadores que estaban investigando a su familia, a su hijo. Entonces hay miedo porque, mira, esta es una familia conocida en Río de Janeiro como milicianos. Los milicianos son criminales extremadamente peligrosos que matan, que amenazan, ¿verdad? Son lo más peligroso que hay en Brasil hoy en día y que necesitamos combatir, ¿verdad? Eso es lo que Mariel combatía y por eso fue asesinada cobardemente, ¿verdad? Porque ella luchaba contra eso. ¿Y cuántos otros, no? En fin, ahora viene esta historia de la película. Pero el ministro Flavio Dino, con su valentía, con su compromiso con la verdad, con la justicia, ordenó a la policía, porque te acuerdas, André, eres la más informada de todo este Brasil nuestro, que él había prometido que en pocos días, ¿verdad? Flavio Bolsonaro hizo un compromiso con la prensa y con la justicia de que en pocos días iba a revelar a dónde había ido todo ese dinero, que es la película más cara de toda la historia de Brasil. Tomas como ejemplo una película que ganó el Oscar y no gastó eso. ¿De verdad? Pues nadie lo sabe, porque es una película horrible, que nadie quiere ni transmitir, que nadie quiere ni ver, pésima, horriblemente hecha, de muy mala calidad. Pero en fin, él prometió ser transparente sobre en qué se había gastado ese dinero y no lo hizo. Y la policía, entonces, ahora por orden del ministro Flavio Dino, hoy, ¿verdad? El ministro Flavio Dino fue revelado que él ordenó a la Policía Civil y Federal que investigue y revele a la justicia la verdad sobre ese dinero, porque al final no es dinero particular, como él dijo. Es dinero público robado de las arcas públicas, como de la seguridad social aquí en Aparecida de Goiânia, ¿viste, André? Andrea, Y de varias ciudades y varios estados. Entonces, es dinero desviado de bancos que debería haberse invertido en la seguridad social, en otras necesidades sociales, en viviendas populares, en fin, y que fue desviado para esa película. Entonces, no es dinero privado, como él alegó, ¿verdad? Es dinero del pueblo brasileño, así que tenemos que saber, sí, dónde está. bien, y diputada, vamos a hablar de cosas buenas, ¿verdad? Eh, Tú en 2022 participaste en las elecciones, ¿verdad? Mucha lucha, muchas demandas. Ahora, de nuevo, para la reelección.
Bueno, ¿cómo te estás sintiendo de 2022 a 2026? ¿Estás notando alguna diferencia? ¿Cómo está la situación en las elecciones? ¿Cómo va esta lucha ahora? Bueno, André, de verdad, da gusto hablar de cosas buenas, ¿sabes? Porque estoy muy optimista, realmente con el corazón lleno de esperanza. Mira, fueron 4 años en los que nuestra bancada progresista, ¿verdad? Y tú me acompañaste aquí, ¿no? Estuve contigo varias veces hablando sobre mi trabajo y sobre el Congreso Nacional. Logramos aprobar prácticamente todos los proyectos del presidente Lula, ¿verdad? De proyectos sociales, de programas que él envió al Congreso Nacional, aunque seamos una bancada minoritaria, ¿verdad? El centrado y la extrema derecha, que son la mayoría, pero con la movilización popular, con nuestra articulación, con nuestra lucha, logramos aprobar el regreso de Mi Casa, Mi Vida. La exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 2.500 reales el gas para el pueblo, el programa P de Meya, la farmacia popular, que fue retomada y tantos proyectos importantes para la dignidad de nuestro pueblo, un proyecto al que le tengo un cariño especial, ¿sabes, Andrea? Porque soy hija de un profesor y una profesora, y para mí la educación cambia la vida de las personas, la cambia. Entonces logramos aprobar la reanudación de la construcción de los institutos federales, ¿verdad? Y vamos a llegar a 1,000 el próximo año. Con la reelección del presidente Lula, él ya anunció que vamos a llegar a 1,000 institutos federales. Quien conoce, quien ya estudió, quien tiene hijos que estudian, sabe la calidad de la enseñanza del Instituto Federal y cómo esa educación cambia, transforma la vida de toda la familia, de toda la región. Y aquí en Goiás vamos a entregar 3 nuevos institutos federales. Incluso fue una petición personal mía al presidente, que es en la región de Cavalcante, que es una región que necesita desarrollarse, necesita empleo, capacitación, ¿verdad? Que es una región de vulnerabilidad social, donde están los calungas, ¿verdad? Donde hay gente que todavía está ajena a las políticas públicas. Entonces vamos a llevar a Orangatú, Quirinópolis y en Catalán, donde el presidente estuvo aquí estos días, ¿verdad? Inaugurando uno de los institutos federales más grandes de Brasil. Y también esta política del FIES, del ProUni, que es la oportunidad del hijo, de la hija, de los trabajadores y trabajadoras de cursar la universidad, ¿verdad? De transformar su vida a través de la educación, como yo transformé la mía. Entonces logramos aprobar todos esos proyectos, presupuesto para que se puedan ejecutar. Y ahora tuve la alegría, ¿verdad?, de ser invitada por nuestro presidente, el presidente Lula, para nuevamente postularme a la reelección. Entonces, desde ahora, para quienes están viendo esto, quiero decir que soy candidata a la reelección. Para diputada federal, la diputada que más proyectos aprobó en el estado de Goiás y la primera del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿verdad? Y mi número es 1331. ¿Está bien, gente? Muy bien, y ya quiero decir de antemano que mi voto es tuyo. Qué honor, ¡Qué honor, Andrea. vieja! Muchas gracias. No Sí, ya solo quiero yo, ¿verdad? decir que mi mamá es tu fan, está aquí viendo, mándale un beso a doña Lucide, ella es tu fan número 1. Doña Lucide, un beso en el corazón, mi querida. Estamos juntas, ¿sí? Mi familia y yo te seguimos desde hace algún tiempo y admiramos mucho tu valentía y al mismo tiempo tu equilibrio, porque eres una persona de lucha, pero al mismo tiempo sabes cómo llegar y sabes cómo salir. Y eso Gracias, en Antonia. estos tiempos, ¿verdad? De hoy, de tanta pelea, de tanta situación, eso es realmente una cualidad muy Muy necesaria. bien, ¿verdad, Es Andrea? exactamente eso, eso. No sé lo que es barrer la política del odio de nuestro país. Odio hacia las Exactamente. mujeres, cultura red pill, odio contra las personas negras, las personas LGBTQIA, las personas diferentes, la persona que piensa diferente a nosotros en la política. Tenemos ¿Verdad? que acabar con eso de nuestro país. Nosotras no somos así. Ayer, antes de que fuera el presidente Lula, en la entrevista en Record, él dijo, yo sentía nostalgia cuando debatía con Fernando Enrique, con José Serra, con Alckmin, porque eran debates de alto nivel, sin odio, sin insultos, ¿verdad? Sin absurdos, sin noticias falsas. Y ahora vemos una calidad. El presidente hizo muy bien, ¿verdad, Andrea, en no ir a ese debate, porque es ¿Verdad? un escenario de horrores. Así es, propuestas absurdas de odio, matar personas, ¿verdad? Cosas así totalmente absurdas. Y lamentablemente
El gobernador aquí de nuestro estado también propaga una mentira muy grande, Andrea, porque él ha estado propagando en su campaña para presidente que Goiás no tiene crimen, que Goiás no tiene violencia, y no es verdad. La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho. La violencia sexual contra los niños ha aumentado mucho, y eso no es por casualidad. Es la falta de inversión del gobernador, a pesar de todos los esfuerzos, principalmente de las mujeres policías. ¿Viste, Andrea? Hoy en nuestra Policía Civil de Goiás, la mitad ya son mujeres, de investigadoras, de escribanas, y ellas luchan mucho, se están enfermando, porque no logran impedir esa violencia, porque las comisarías no funcionan las 24 horas. Hay poco personal, hay pocas patrullas, ¿verdad? La justicia muchas veces no otorga la medida de protección que ellas solicitan. Y entonces pasa igual que con esa chica allá en Aguas Lindas que pidió ayuda a la policía y no la recibió. Fue torturada, violentada, secuestrada y casi perdida, y perdió la vida. Estoy segura de que en pocos días ella iba a ser asesinada, porque la violencia contra ella estaba aumentando a cada momento. ¿Y cuántas más van a perder la vida? Fueron decenas este año en Goiás. Entonces, gente, ¿es verdad que no hay violencia? Sí hay violencia. ¿O será que la vida de las mujeres de Goiás no vale nada? Entonces necesitamos decir la verdad, enfrentar esta realidad y combatir esa violencia. Entonces, ¿Verdad? esa es una misión que tengo. La asumo personalmente. Me puse muy feliz con la postura del presidente Lula, que creó el grupo, ¿verdad?, de combate al feminicidio, del cual formo parte. Incluso, André, él me invitó a participar en la firma de la sanción que tipifica la violencia vicaria. ¿Qué es esa violencia terrible? Cuando el hombre lastima a los hijos, mata a los hijos para causar sufrimiento a la madre, que muchas veces terminó en una relación violenta, abusiva. Y él me invitó, participé en la firma, y él me pidió que hiciera un proyecto para ir a las escuelas, para enseñarles a los niños la igualdad, el amor en el hogar, el respeto, combatir la misoginia. Y lo hice. Lo presenté allá en la Cámara Federal y espero ser reelegida para poder aprobar ese proyecto. En todas las escuelas de Brasil tendremos una capacitación para las trabajadoras y trabajadores de la educación para debatir este tema con las niñas y los niños. Claro, de una manera lúdica, de una forma adecuada a la edad, pero desde ya combatiendo la misoginia y el machismo, que son las causas, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres. Muy interesante, ¿verdad? E importante esta medida, ¿no? Porque tenemos que educar mejor a las niñas y los niños para que sean defensores de las mujeres, ¿verdad? Y es Y interesante, defensores de la igualdad, ¿verdad, Andrea? De la igualdad. eso, es verdad. Eso es lo que necesitamos en nuestro país, ¿verdad? Y tocaste un punto del que creo que podemos hablar, que es la seguridad pública, ¿verdad? Lula está luchando para aprobar la PEC de seguridad pública. Creo que avanzará a partir de las negociaciones con Hugo Mota y Davia Alcolumbre. Y yo me pongo a pensar, sabe, diputada, que la extrema derecha y parte de la derecha usan mucho el tema de la seguridad pública como plataforma política. Pero cuando ellos llegan al poder, en vez de, por ejemplo, valorar a los profesionales de la seguridad pública, hacen lo contrario. O sea, solo tienen palabras vacías, como Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro fue terrible para los policías durante sus 4 años de mandato. Él lanzó una bomba en el sistema de pensiones en relación con los policías Y las y yo mujeres, a gracias veces y las chicos. mujeres. No lo entiendo. ¿Cómo es que parte de la seguridad pública todavía se deja seducir por palabras que son solo promesas vacías? Y la verdad es que quien de verdad está haciendo las cosas es Lula, es el campo progresista. Y tú, mientras siendo delegada y progresista, creo que tú sabes muy bien explicarnos eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Ay, esa André, dinámica eso de es muy seducción serio. barata? Es muy serio. ¿Por qué? No existen soluciones simples para problemas complejos. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Armar a la población, por ejemplo, es lo contrario de una política pública. Los países que tienen la mejor seguridad pública del mundo son donde circulan menos armas, ¿verdad? Que a veces hasta los policías en determinadas situaciones, como en Japón, no necesitan usar armas.
Entonces, armar a la población es lo contrario. Es como decir, mira, yo como Estado no voy a garantizar la seguridad de tu familia. Si tienes dinero, compras un arma y defiendes a tu familia. Eso es lo contrario. ¿Qué genera? Peleas en el tráfico, amenazas dentro de la casa. Feminicidio, pelea como aquel día en que el ciudadano mató al padre de un niño autista porque el niño estaba hablando un poco fuerte. Ese tipo de cobardía, ¿verdad? Ese tipo de descontrol. Porque muchas personas no están preparadas para usar un arma de fuego. Y yo participé en la transición del gobierno de Bolsonaro al gobierno de Lula justamente en ese tema, ¿sabes, Andrea? Y el ejército brasileño nos declaró que había perdido el control del armamento en Brasil. Bolsonaro se lo quitó a la Policía Federal, lo pasó al ejército y el ejército no tenía el control. No sabían quién tenía armas en Brasil. Un absurdo total. Y por nuestra orientación, el presidente Lula firmó el decreto en su toma de posesión, ¿verdad? El día de la toma de posesión, cambiando esa reglamentación del armamento que estaba simplemente desordenada, desorganizada en Brasil y que llevó a la milicia y al crimen organizado a armarse con armas pesadas que hasta entonces solo estaban permitidas al ejército. Eso es lo que hizo el gobierno de Bolsonaro. No mejoró nada para la policía, nada, ni un solo real. Al contrario, nos quitó tiempo de jubilación y lo aumentó, principalmente para las mujeres, como siempre, porque odian a las mujeres, ¿verdad? La extrema derecha odia a las mujeres, eso es nuestra muerte, es nuestro martirio. Incluso ahora, Andrea, la extrema derecha está en contra de que cerremos Discord, donde la pedofilia está desatada y donde hombres están haciendo que niñas se suiciden, se quiten la vida, como pasó hace pocos días. Están en contra de criminalizar la misoginia, que es el odio contra las mujeres y que se está difundiendo, principalmente dirigida a los jóvenes. Ellos están en contra. Incluso las diputadas mujeres, ¿viste, Andrea? Las diputadas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Los estados gobernados por la extrema derecha, como Río de Janeiro y Sao Paulo, no combaten el crimen organizado. ¿Ya te diste cuenta? En Sao Paulo, por ejemplo, el comisario, que era el mayor especialista en crimen organizado de Brasil, fue asesinado en la vía pública en este año de 2026, en este año, en la calle, en medio de la calle, ¿verdad? Y en Río de Janeiro ya sabemos, ¿no? Son médicos, es todo mundo, hay asesinatos todos los días, es una violencia sin fin. Y entonces el presidente Lula presenta esta PEC de seguridad para que la Policía Federal, junto con las policías estatales, pueda combatir. Con recursos, con leyes, con la posibilidad de interceptar, de bloquear cuentas bancarias en el extranjero de esos delincuentes. Y lo logramos con mucha lucha, Andrea. Incluso yo, que fui la vicepresidenta de la comisión especial, la única de izquierda en la comisión. Luché mucho y logramos aprobarlo. Y ahora ya en el Senado está detenido, está detenida. Vamos a luchar. Así como el fin de la escala 6 por, que es eso es lo que te iba a preguntar. es una gran lucha nuestra. Yo fui la primera en firmar aquí en el estado de Goiás. Oh, Lo aprobamos en la Cámara. Y ahora, el día 30 incluso, haremos una gran movilización en todo Brasil para que Acolumbre ponga en la agenda el fin de la escala 6 por 1, porque eso es un derecho de la clase trabajadora. Y para nosotras, las mujeres, mucho más, porque nuestra escala es 7 por 0, ¿verdad, Andrea? Nosotras trabajamos todos los días y en el día de descanso lavamos los trastes, lavamos la ropa, lavamos las sandalias de las niñas, cuidamos la casa. Yo también, ¿verdad? Entonces es así. Queremos más días de descanso, de autocuidado, de lectura, de jugar con los niños, de salir a pasear para las mujeres brasileñas. perfecto. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, porque Globo publicó que Flavio Bolsonaro está reclutando a algunos senadores para intentar ahí entorpecer la tramitación del fin de la escala 6 por 1, porque ellos no quieren que se apruebe de ninguna manera, mucho menos ahora, antes de las elecciones. Bueno, ¿cómo ves ese movimiento? Porque, o sea, ellos dicen que están a favor de la seguridad pública, pero en realidad no logran combatir la criminalidad. Es pura hipocresía. Muchas veces ellos dicen que están a favor de los trabajadores, pero cuando hay una propuesta como esta, trabajan tras bambalinas para que no haya trámite ni aprobación.
¿Cómo es su lucha para combatir eso y al mismo tiempo concientizar a las personas sobre esa hipocresía, esa falsedad de los colegas, verdad? Terminan siendo colegas parlamentarios que están ahí. La lucha debe Gracias. ser muy difícil. Muy bien, ese término correcto es la hipocresía. Ellos defienden a la familia, pero están a favor de leyes que protegen a los pedófilos, como la ley de alienación parental. Ellos están en contra de la ley del feminicidio. Ellos están en contra de las leyes, ¿verdad? Que combaten la misoginia y la pedofilia en las redes sociales. Ellos están en contra. Ellos dicen que defienden a la familia, pero solo quieren defender a su propia familia, la que se enriquece. Los demás pueden sufrir violencia, pueden ser víctimas de feminicidio, violencia doméstica, pedofilia. Ellos no nos permiten combatir, pero nosotros ganamos, André, porque tenemos el apoyo popular. Tenemos el apoyo del pueblo, como fue con la PEC del blindaje, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ellos querían aprobarla, de hecho llegaron a aprobarla, ¿verdad? Una ley que blindaba a los diputados y senadores para que no fueran investigados. Ellos podrían cometer pedofilia, robo, corrupción, lo que fuera, no podrían ser investigados y logramos derribar esa ley en el Senado. Y de la misma forma, André, tengo mucha confianza. Creo que vamos a aprobar la PEC de seguridad pública, lo que va a traer muchos recursos para la Policía Federal, para las policías estatales y las guardias municipales. Combatir el crimen organizado, combatir el gran narcotráfico. Esas personas que ponen a los pequeños delincuentes ahí para traficar y robar celulares y asaltar a las personas en las comunidades, ¿verdad? Necesitamos combatir el gran narcotráfico. Principalmente encontrar las cuentas donde guardan el dinero escondido, que generalmente está fuera del país. Entonces, eso tiene que hacerlo la Policía Federal. Una policía estatal no tiene derecho, jurisdicción ni competencia legal para ir a otro país, bloquear una cuenta y recuperar ese recurso. ¿Por qué el crimen organizado es tan poderoso? Porque ellos tienen mucho dinero, de los asaltos a bancos, de los robos de celulares, de los asaltos a personas ricas, ellos tienen mucho dinero. Y es por eso que ellos tienen tanto poder, incluso para corromper a políticos, policías y autoridades. Y eso es lo que queremos combatir. Y el fin de la jornada laboral de 6x1 ellos no lo quieren porque defienden al gran capital, defienden a esos grandes empresarios que no quieren dar ni tantito, así, de sus ganancias a su trabajador. Siendo que en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos, que ellos tanto defienden, Alemania, Inglaterra, Portugal, ya funciona la jornada de 5x2 y en ese día de descanso el trabajador consume, hace que la economía se desarrolle, mejore. Entonces es una élite desinformada, es una élite cruel. A veces, Andrés, sabes, tengo la impresión de que si pudieran volver a la esclavitud y al cepo, lo harían, preferirían eso. Para el pueblo trabajador, pero somos luchadores, somos brasileños, nunca nos rendimos, ¿verdad? Así que vamos a seguir luchando y estoy muy animada con la esperanza de que vamos a lograr esa victoria. Y con la reelección del presidente Lula, vamos a avanzar mucho más en políticas sociales, en la movilidad social de la clase trabajadora. Entonces, mejorar más el salario mínimo, mejorar más la universidad, hacer más institutos federales, hacer más mi casa, mi vida, ¿verdad? Ampliar farmacia popular para que las personas pobres reciban la medicación gratuita. Eso es muy importante, André. En un país que está envejeciendo como Brasil. Brasil está envejeciendo a un ritmo muy acelerado, mucho más rápido que Europa, ¿verdad? El índice de natalidad en Brasil cayó drásticamente. Entonces las personas usan mucha medicación por ser mayores. Así que la farmacia popular es muy importante. Y el otro proyecto que es el gas del pueblo. El gas del pueblo. Todas las personas del CADE único reciben el gas gratis para no correr el riesgo de cocinar con leña, con alcohol, ¿verdad? Para poder preparar su comida. Entonces, todo eso es importante. Y lo que me parece más genial, André, y a lo que me dedico mucho aquí en Goiás, que es un estado con mucha actividad agropecuaria, ¿verdad? Es el estímulo a la agricultura familiar y a la alimentación orgánica, ¿verdad? Entonces, he ayudado mucho este año, solo este año, destiné 5 millones para la CONAV para adquirir alimentos de la agricultura familiar, que es ese pequeño productor, que es la madre y los hijos, que es el padre y los hijos y la mujer. Es la agricultura familiar, es esa casita, ¿verdad? Ese pequeño patio y así. Entonces adquiere ese alimento que generalmente es de mucha calidad, orgánico, ¿verdad?
y dona para la guardería, para la escuela, para la PAE, para Pestalozzi, y por eso estamos combatiendo el hambre en Brasil y en Goiás de esa manera. Entonces, es algo muy bueno que el presidente Lula quiere impulsar mucho. Y el otro proyecto que él declaró y presentó aquí en Goiás, André, que fue aquel día en Catalán, que en el próximo mandato él va a hacer un gran programa de escuelas de tiempo completo para todos los niños y adolescentes de Brasil, con alberca, con cancha, con teatro, con psicóloga, con refuerzo escolar, para que todas las niñas y niños tengan el derecho y el acceso a una escuela de calidad, ¿verdad? Mi hija lo tiene, incluso con una maestra muy querida llamada Jessica, a quien amo, pero todas las niñas y niños tienen ese derecho, y para que las mamás puedan trabajar tranquilas sabiendo que su hija o hijo está en un lugar seguro. Entonces estoy Eso muy emocionada y les pido, gente, vamos a ganar en la primera vuelta para que el presidente Lula ya pueda volver a trabajar de inmediato el 8 de octubre y así pueda hacer mucho más por nosotras. es verdad. Siempre he dicho aquí, diputada, que no hay mejor candidato. Lula es el más preparado. Lula es aquel que dice que va a hacer y lo hace, como por ejemplo la exención del impuesto sobre la renta para los trabajadores que ganan hasta 5,000 reales. Entonces él no se queda solo en palabras, él lo hace y es el más capacitado. Y yo también creo que con la victoria de Lula, incluso usted, diputada, va a tener mucha participación en el combate a la violencia contra la mujer. Y hoy es una preocupación muy grande del gobierno de Lula ante la triste realidad de varios estados, como por ejemplo Goiás, ¿verdad? Hay mucha violencia. Y sé que eso va a abrir un ambiente muy favorable para que diputadas como usted, ¿verdad? Capaces que tienen una experiencia muy grande en el área policial, puedan realmente ayudar a mejorar responsabilizando a esos criminales y realmente protegiendo a las mujeres. Así que siempre digo, no hay mejor candidato para Brasil que Lula. Hazla L. Está bien, Entonces está gente. bien, querida. Gracias. Gracias, Andrea. Es Te un gusto, agradezco mucho tu ¿sí? presencia. ¿Cuál es tu número otra vez? El que dijiste. 1330 1331 1331 es 13 Lula y 1330 1331 Adriana Correa Costa. Anótenlo ahí para que no se nos olvide. 1331, diputada Adriana Corsi por Goiás. En ella confiamos. ¿Está bien, mi querida? Andrea. Muchas gracias, por tu presencia. Y si puedes volver aquí antes de las elecciones, sería muy bueno para que nos actualices de todo lo que está pasando. ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias. Un gran beso a todos y todas los que nos están acompañando, en especial para nuestra querida Andrea González, que nos da esta oportunidad de poder conversar aquí. Gracias a ti, querida. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Cuídate. Que Dios te bendiga. Bueno, mi querido, la diputada federal Adriana Corsi es combativa aquí en Goiás, tiene mi respeto y tiene mi cariño, y realmente marca la diferencia aquí. Y no hay mejor, es como Lula, no hay mejor. ¿Ves? Te agradezco muchísimo tu presencia hasta ahora. Si puedes dejar tu comentario, dar tu opinión, tus sugerencias, ¿está bien? Es muy importante para nosotros estar juntos e ir mostrando para que logremos elegir el mayor número de diputados federales y senadores que van a dar la base necesaria para que Lula pueda hacer un trabajo realmente más amplio y lo más eficaz posible para todos nosotros, los brasileños, siempre buscando el interés público y especialmente el bienestar de los más jóvenes, los vulnerables y aquellos que se encuentran en una situación de mayor dificultad, que es sin duda una de las principales banderas de Lula. ¿Está bien? Y somos nosotros los trabajadores especialmente. Así que dale like, comenta y sobre todo comparte la transmisión en vivo para que podamos llegar a más personas. Besos, hasta la próxima transmisión. Cuídate. Adiós, adiós. Muchas gracias. Y no lo olvides, Lula tetracampeón. Estamos juntos.